Corina Machado says she wants to return to Venezuela. Will you make sure she can return here safely and even run for president if she wants to? Mira, sobre su vida, nosotros no entendemos por qué muchas veces se hacen, no voy a decir show, pero se hacen situaciones que no existen. Y sobre María Corina Machado, ella debe responderle al país sobre su llamado a que Venezuela fuese bloqueada económicamente, debe responder a los sectores económicos. Bueno, ahí escuchan a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que mantiene de manera firme su posición contradictoria en torno a un eventual regreso a ese país de la lideresa de la oposición, la líder de la oposición, María Corina Machado, y todavía ella sostiene y mantiene firme su postura de que tiene María Corina que responder ante el país, ante los empresarios, ante todos los venezolanos, esa postura de plantear de manera reiterada que era viable la intervención de ese país para que cambiara la situación y que el régimen se debilitara. Bueno, entonces yo entiendo que eso se va a resolver cuando el tutelaje norteamericano decida que ella entre a Venezuela y decida en las condiciones en que va a entrar a Venezuela. Eso fue una entrevista que le dio a un medio internacional Delcy Rodríguez y se le preguntó sobre cuál sería su postura de un eventual retorno a Venezuela de María Corina Machado. Miren, hablando de Delcy, ella firmó un acuerdo con la multinacional Shell Company para que ellos exploten tanto el petróleo como el gas de la zona del Loran. Y bueno, esto en cierto modo pone de manifiesto la apertura que se ha registrado de lo que es el tema del petróleo en Venezuela y que se le está abriendo las puertas a las multinacionales, a las transnacionales. Y eso es comparable con lo que pasó en los tiempos del dictador, del militar Pérez Jiménez, en los años 50, que gobernó durante 6 años en Venezuela, y él tenía una política totalmente de apertura con las multinacionales, con las transnacionales, e inclusive había una política de reparto de 50-50. En este caso, el reparto lo controla Estados Unidos, el Departamento de Estado. O sea, el gobierno de Venezuela recibe regalías por las ventas del petróleo y ese dinero es fiscalizado desde Estados Unidos para que no sea destinado a otros fines como acontecía anterior a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, de que ese dinero iba directamente a financiar seguridad para los funcionarios venezolanos, iba directamente a financiar alianzas con países opositores a Estados Unidos, y ahora ellos están cuidando de que eso no suceda. Miren, el gobierno de Delcy en todo momento estuvo negándose a que se va a producir un recorte en el Estado. Sin embargo, ya eso pasó a dominio público, ya que Héctor Rodríguez, que ha sido comisionado como parte de lo que están haciendo los análisis, coordinando las discusiones para esa reestructuración que se va a producir en el tren gubernamental, ya ha dicho públicamente que es insostenible que en Venezuela haya 3.5 millones de empleados públicos y que hay muchos ministerios que no son necesarios y muchas instituciones que repiten las funciones de otras, por lo que él plantea que debe haber un recorte significativo, lo que quiere decir que ese modelo de Milei y de algunos presidentes de la región que tienen su propia sierra, se va a aplicar también en Venezuela. La sierra, la motosierra de reducir el Estado, un Estado en crisis, un país en crisis que necesita ser más eficiente
con el tema del gasto, y esto va a determinar que se eliminen ministerios, que se fusionen ministerios en algunos casos, que se eliminen instituciones. Inclusive hay un desorden y una distorsión en el sentido de que hay entidades que tienen locales alquilados, mientras otras tienen edificios propios subutilizados. En caso de edificios de 20 pisos solo usan 5, y hay instituciones pagando alquileres, y lo que hace que haya un botarate de dinero que es totalmente injustificado e insostenible. Así que viene ese recorte, ya se ha filtrado a la opinión pública que se va a disminuir el tamaño del Estado y que va a haber muchos despidos, y ojalá que esos despidos no afecten a los más necesitados en medio de una crisis tan grave como la que afecta a Venezuela. Señores, en el Perú eso es de brinco y espanto lo que está sucediendo con las elecciones. Primero quiero referirme a cómo queda la correlación de fuerzas en el Congreso. Por ejemplo, Keiko va a quedar muy bien posicionada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ella va a quedar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados va a tener 40 de 130 diputados, y en el Senado va a tener 22 escaños de los 60. Lo que quiere decir que si ella pierde las elecciones y no gana la presidencia, va a tener que hacer alianza para poder competir internamente como oposición, para tener más fortaleza como oposición. Pero el que no va a tener para nada mayoría es Roberto Sánchez, lo que quiere decir que si él gana la presidencia va a tener que gobernar a decretazo limpio, porque el Congreso no le va a favorecer, y eventualmente eso es de alto riesgo, porque se estaría repitiendo la misma situación histórica del Perú, que los congresos someten a los presidentes y muchas veces los destituyen. Imagínense ustedes, en 10 años han habido 8 presidentes y nadie ha terminado el periodo. Y entonces, en cuanto al conteo, Keiko va adelante, le lleva más de 1000 votos a Roberto Sánchez, cuando ya se está acercando al 99% el conteo de las actas. Ahora resta saber lo que va a pasar con las actas impugnadas, para que definitivamente ya el mundo y Perú conozca a quién dirigirá los destinos de esa nación en el próximo periodo. Finalmente, Trump ha dicho públicamente que hay un acuerdo de paz, que esto posiblemente se firme el fin de semana, y que podría ser en Europa esa firma, y que para esa firma Estados Unidos estará representado por J.D. Vance. Entonces, esto inmediatamente provocó una reducción importante en los precios del petróleo. Trump sabe manejar muy bien el tema de los mercados y de la percepción, y sabe que inmediatamente se instala esta narrativa de que se reactivaron los intercambios de ataques. Sabe que eso trae mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Sin embargo, él lleva tranquilidad con el anuncio de que se va a firmar un acuerdo de paz. Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria y la República Islámica desmienten que todavía haya un acuerdo total, pero al mundo le conviene que ese acuerdo se materialice. Y esto es parte de los bandazos a que nos tiene acostumbrado Donald Trump a cada momento. Hasta la próxima.